Hola, ¿cómo están, hermanos y amigos? Gusto de saludarles en este domingo 14, ¿no? 14 de julio, ya pasamos medio año y gracias a Dios aquí estamos. Aquí donde yo vivo ya casi está todo volviendo a la nueva normalidad. En nuestra iglesia ya nos estamos juntando, están todas las actividades funcionando. Esta semana están nuestros adolescentes en campamentos que van a cierto lugar con actividades especiales muy importantes para su vida. Antes estuvieron de campamento los más chiquitos, así que bueno, ahora en julio vamos a tener lo que llamamos escuela bíblica de vacaciones también. Eso se hace aquí en el templo. Bueno, tengo un nuevo escenario, pero el mismo lugar donde grabo. En verdad he grabado en varios lugares. Este es el lugar de los jóvenes, un lugar muy grande aquí donde hay una sala de juegos también. Y esto es como un bar. Aquí es un mesón donde uno se puede sentar alrededor. Aquí a veces hacemos también una clase de conversación, ¿no? Bueno, es un lugar y gracias a Dios una bendición para la iglesia. Aquí donde participamos como hispanos dentro de una iglesia americana. Concluimos la semana pasada con En esto creo, ¿no? En esto creo. Y en la semana estuve hasta el miércoles pensando qué compartir. En verdad había pensado en otro tema, pero el Señor puso el día de ayer otra cosa en mi corazón. Y a raíz pensando en esto de la pandemia que hemos tenido, ¿no? Y que a veces los hechos de la vida nos hacen desviarnos, nos hacen enfriarnos, estoy hablando de cristianos. Y es lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, ¿no? Recuerdan ustedes, Dios formó un pueblo a través del cual la herencia judía del judaísmo que se traspasa luego al cristianismo con el cumplimiento de la promesa en Cristo. ¿Y cuál es? El único Dios y la adoración al único Dios, ¿no? Ahora, el pueblo de Israel obedecía, desobedecía, y hoy día pasa exactamente lo mismo. Entonces yo pensaba en el COVID, que el COVID de alguna manera para el mundo cristiano, estoy pensando en aquellos que son cristianos, también ha sido una prueba de fe, ¿no? Alguien escribió por ahí y dijo, bueno, el COVID ha sido como un gran sedazo, está quedando lo más granado, el resto está cayendo. Y de alguna manera tiene razón. ¿Cuánto vamos a sobrevivir? O de alguna manera es que no teníamos la fe suficiente, o incluso a lo mejor no éramos hijos de Dios. Ya esta es una expresión drástica que yo estoy diciendo, porque yo puedo venir a la iglesia, puedo cantar, puedo ofrendar y todo, pero no ser un cristiano. Bueno, vamos a tener un momento de oración y luego vamos a ir a la palabra de Dios entonces con una historia que está ahí en el Antiguo Testamento. Y simplemente vamos a ir leyendo la palabra de Dios, ¿eh? Busquen ahí mientras tanto el libro de Nehemías, ahí vamos a leer un pasaje. Así que acompáñenme. Amado Dios, en esta mañana queremos darte las gracias en primer lugar porque tú has sido tan bueno con nosotros, nos has sostenido, nos has guardado. Y gracias, Señor, porque tenemos conciencia en nuestra inteligencia y en nuestras emociones y en nuestro espíritu, bendito Dios, que tú caminas con nosotros día tras día, con todo tu pueblo, con cada uno de nosotros. Oramos por aquellos que no lo son, Señor, para que tú puedas alcanzarles también a ellos. Habla a sus corazones. Y gracias, Señor, porque podemos juntarnos en este domingo, en primer lugar para alabarte, para adorarte, reconocer que tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios. Entregamos este tiempo, Señor, en honor a ti, y háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Muy bien, espero que haya sido una buena semana, no sé cómo habrá sido la de ustedes. Nosotros con bastante trabajo ahora en el verano, con algunos imprevistos también, pero gracias a Dios aquí estamos. Yo tengo que limpiar mis lentes porque tengo una receta ahí que debo llevarla para sacarla, porque debo cambiar los lentes. Los años pasan
¿Ah? Los años pasan, no pasan, se quedan, es verdad, ¿ah? Se quedan con uno. Si pasaran todavía seríamos jóvenes. ¿Ah? Bueno, mi amado hermano y amigo, el libro de Nehemías, en verdad la historia de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, muestra la historia de un pueblo, ¿no? De un pueblo que Dios formó, que Dios educó, para un propósito, que nosotros lo sabemos. Y lo maravilloso de la historia de Dios con el hombre es eso es lo más lindo de la Biblia, ¿no? La Biblia de alguna manera no oculta nada de lo que es la realidad del hombre. Uno encuentra cosas terribles en la Biblia. Y cosas terribles hacían el pueblo de Israel, el pueblo escogido, cuando se apartaba de Dios, ¿no? Y a veces, en este caso que vamos a ver en el libro de Nehemías capítulo 8, es cuando ellos estuvieron en el exilio, ¿no? Ellos fueron invadidos por los babilonios llevaron a mucha gente, la llevaron, ¿cierto?, a su patria, ¿no? A otro lugar. Entonces fueron exiliados y ahí estuvieron por mucho tiempo. Y uno de esos exiliados justamente era Nehemías. Y ustedes saben, dentro de la historia de la Biblia, en verdad tuvimos cuatro imperios que estuvieron conectados con la historia de la Biblia. Está el imperio babilónico, está el imperio medo-persa, está el imperio griego y está el imperio romano. El imperio romano lo sabemos muy bien porque cuando nació la promesa de Dios en Cristo Jesús, imperaba el imperio romano, ¿no? Pero aquí estamos en los tiempos de los babilonios y también del imperio medo-persa. Y aquí en el capítulo 8 del libro de Nehemías fue un hombre que Dios usó para bendición como un tremendo líder. Si alguien quiere saber de liderazgo, yo sé que hay muchos libros, ¿no? Pero Nehemías fue un tremendo líder para dirigir una tremenda obra. Y vamos, en verdad, en el capítulo, esta historia comienza en verdad en Nehemías capítulo número 1. Estamos hablando de más o menos 450 años antes de Cristo. Cuando Nehemías está exiliado, dice, estas son palabras de Nehemías. En el mes de Quislén del año 20, estaba yo en la ciudad de Susa, que era Persia, ¿no? Llegó Hanani, uno de los hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Vale decir, habían quedado, si bien habían llevado mucha gente al exilio, habían quedado gente en Jerusalén. Entonces dice que Nehemías fue visitado por unos hermanos, dice, de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del desierto y por Jerusalén. ¿Cómo están? En el fondo le está preguntando. Me respondieron, los que se libraron del desierto y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Y solamente voy a leer hasta el versículo 4, porque esta historia es muy linda, ustedes la pueden leer después, y miren la reacción de Nehemías. Al escuchar esto me senté a llorar. Esto va a ser Nehemías. Hice duelo por algunos días, ayuné y lloré al Dios del cielo. Y le dije, y ahí viene la oración. Bueno, ahí le pide a Dios dirección, ¿no? Porque sencillamente Nehemías pudo haberse quedado tranquilito ahí con el rey persa, que tenía un cargo importante. Aun cuando era exiliado, no era tratado como esclavo, sino que lo usaban como mano de obra, ¿no? Y Nehemías era un hombre de confianza del rey, era el copero del rey. ¿Y el copero del rey qué significa? En el día de hoy no se le llama copero, pero supongo que los presidentes y todo, antes que le lleven la comida, hay un hombre de confianza que prueba la comida, ¿no? Para asegurarse que no tiene veneno, ¿no? Bueno, él era el copero del rey. Y sucede entonces de que Nehemías es movido justamente a volver a Jerusalén y poder reconstruir los muros de Jerusalén. Y ahí hay varios sucesos entre medio. Dios le provee de manera maravillosa, incluso gente que no creía en Dios lo ayuda. O sea, Dios cuando puede obra
En verdad Dios no tiene límites. Dios mueve las circunstancias, las voluntades de las personas para bendecir a su pueblo y, podríamos decirlo hoy día, para bendecir a sus hijos. Y yo podría contarle muchas historias de mi propia vida, de cómo Dios me ha bendecido, me ha cuidado, ese es el punto. No me ha hecho rico, no soy rico, ¿no? Pero soy feliz con lo que tengo. Es suficiente, ¿eh? Es suficiente. Bueno, después que construyen el templo, para hacer la historia no tan larga, obviamente se junta todo el pueblo y el pueblo se había enfriado, ¿no? Había estado en el exilio, habían dejado de reunirse, habían incluso adorado a otros dioses, se habían descarriado, como decimos normalmente, se habían descarriado de lo que sus padres y ellos mismos habían hecho, pero debido a las circunstancias, como el COVID que tenemos ahora, bueno, se desviaron, se fueron, se enfriaron, pero en algún momento dijeron, no estamos bien, no estamos bien. Empezaron a acordarse de su compromiso que habían hecho con Dios. Y esto lo hace el pueblo de Israel muchas veces, en el Antiguo Testamento. Y se acerca a Dios y Dios los corrige. Algunos llamarlo castiga, Dios les podría hacer, pero Dios corrige a su pueblo, porque Él está formando un pueblo. Esto es como un padre con un hijo. ¿Ah? Si tú quieres tener un delincuente, digamos, en tu casa, no lo corrijas nunca a tu hijo. Déjalo que haga lo que quiera. Bueno, Dios hace un poco lo mismo con nosotros y también lo hizo con su pueblo. Entonces, aquí en el capítulo 8 de Nehemías, aquí se junta el pueblo después de haber reconstruido y Nehemías ha herido a Jerusalén y haber conseguido una madera, utensilios y digamos, todo quedó muy lindo. Es como la casa que ustedes soñarían, en que ya está lista. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ahora hay que dedicarla a Dios. Bueno, y la gente Nehemías, ¿cierto? Empezó a pensar, bueno, es hora de que este pueblo, digamos, se vuelva y nos volvamos a Dios. Habían tenido un resfrío espiritual, un poquito largo el resfrío, pero así lo habían tenido. Déjenme ir y vamos hablando del capítulo 8. Al llegar el mes séptimo, los israelitas ya estaban establecidos en sus ciudades, en Jerusalén. Estoy hablando del año 445 más o menos de antes de Cristo, en Jerusalén. Entonces dice todo el pueblo como un solo hombre. Qué bonito, ¿eh? Aquí da la idea de una unidad. Esto me da la idea de la iglesia también, ¿eh? De la iglesia de Cristo en el día de hoy, como un solo hombre. No todos iguales. Pero el propósito más importante, en eso estaban de acuerdo. Adorar a Dios, servir a Dios. Bueno, como un solo hombre se reunieron en la plaza que está enfrente de la puerta del agua. Y le pidió al maestro Esdras, que era un maestro, un teólogo, diríamos hoy día, y sabía muy bien lo de la ley. En aquel entonces la Biblia, para los judíos, y el judaísmo hasta el día de hoy, comprende 5 libros, los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ¿no? Que es lo que le llaman la Torá, que significa una palabra en hebreo, lo que sale de la boca de Dios. En el fondo, la palabra de Dios. Eso es, la Torá. Bueno, y dice que llamó, Esdras, por favor, trae el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Trae el libro. Ahora cuando Nehemías le dice a Esdras, a este líder espiritual, le dice trae el libro, entonces ellos sabían que era la palabra de Dios. No era simplemente un libro. Ustedes me han escuchado hablar en domingos o en otros videos de la importancia de la Biblia para nosotros. Tal vez el próximo domingo toquemos algo de eso también y de lo que alguien me pidió hablar de un poquito de la historia del cristianismo. Es una historia muy larga, pero a lo mejor podemos hacer una síntesis. Yo aquí tengo, por ejemplo, este es un libro muy bueno de la Tourette, es muy antiguo pero muy bueno. Y también acá hay otro, Historia del Cristianismo, miren, y también hay otro que yo leí hace mucho tiempo atrás. Este es un adelanto para el próximo domingo de Historia del Cristianismo de Paul Johnson, ¿no? Un escritor inglés, ¿no? Me gusta también porque tiene una perspectiva no tan teológica o religiosa, sino un poco contando lo que rodeaba el desarrollo del cristianismo, cuáles eran las circunstancias que rodeaban el cristianismo. Bueno,
Trae el libro, le dice, por lo tanto, el pueblo, y también Edra y Nehemías están conscientes, ellos que cuando hablan del libro están hablando de la palabra de Dios. Que cuando la Biblia habla, Dios habla. ¿Me entiendes? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. El libro que salva a la gente, este es el libro que enseña a la gente, que muestra a la gente, que abre la mente de la gente. El libro, la palabra de Dios. Trae el libro de la ley que el Señor le ha dado a mi siervo Moisés, le dio. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Edra llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura. Bueno, seguramente había niños también, ¿no? Y la leyó en presencia, dice, de ellos, en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, muy atento. Yo le pido que, este es un consejo obviamente, incluso para mí, la devoción o cuando nos ponemos en contacto con la palabra de Dios, ¿no? Yo siempre digo, Señor, muéstrame alguna verdad de tu palabra al leer la Biblia. Sigue, el maestro Edra se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. Y aquí habla un poco de la organización. A su derecha, dice, estaba Matatías, Semán, Anía, Uría, Gilquías y Mesarías. A su izquierda estaba Pedadías, Misael, Malquías, Jasún, Jabadán, Zacarías y Mesulán, que seguramente eran líderes de las distintas tribus. Edras, a quien la gente podía ver porque estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie, en un acto de reverencia. Para decir, está en un podio, ¿no? En un púlpito ahí. Toda la gente podía verlo. Entonces, Edras bendijo al Señor, al gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió amén y amén. Que significa que así sea, que así sea. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Vale decir, un momento de contrición profunda. Ya las labores estaban cumplidas. Ahora es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de volver a Dios. Los levitas, Jesúa, Beni, Serebía, Jamín, Acab, Sabetí, Odías, Maseías, Kelilá, Azarías, Hanán y Pelaía, le explicaban la ley al pueblo, que no se movía de su sitio. Es interesante, me da la impresión que darles todos estos nombres porque a lo mejor hicieron grupos, ¿no? Grupos de trabajo. Entonces, leía la palabra y tal vez guardaba un poco de silencio y estos hombres explicaban la palabra de Dios. Qué interesante, ¿no? Estaban haciendo un estudio bíblico, que es el que hacemos los miércoles nosotros ahí por Zoom. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Sigamos, versículo 9. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Qué emocionante, hermano. Qué emocionante. Al principio, tal vez cuando tú te puedes acercar a la Biblia, no te produce ninguna cosa, ninguna emoción. Pero esto es como cuando uno ve una película, ¿no? Al principio uno trata de encontrarle el hilo y por dónde va, y de repente uno engancha. Y tú te metes en la película. Y a veces terminas horrorizado si es una película de terror, o terminas llorando. Si es una película, ¿cierto?, de amor. ¿Cierto? Con la Biblia pasa lo mismo. Al principio tal vez te resulta tedioso, pero a medida que la vas leyendo, o la vas escuchando,
¿no? Si la lees, no la leas con la mente. Yo sugiero siempre que la leas en voz alta, para que no te distraigas. Bueno, ¿qué pasó con la gente? La gente reaccionó, fue tocada por Dios en su corazón. Eso es lo que hace la Biblia también con nosotros en el día de hoy. Esto no ha cambiado, ¿eh? Es el mismo Dios. El Dios que estamos hablando es el mismo de ahora y de siempre. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Entonces tuve que hacer un paréntesis, así que estoy uniendo ahí los videos por un ratito. Además que había dicho 14, estamos el día 11 de julio. Está fallando el calendario. Y estamos viendo el capítulo 8 de Nehemías. Entonces íbamos en el texto de ahí de cuando el pueblo se reúne para escuchar la palabra de Dios. Y cuando se leía la palabra de Dios, el pueblo entendía que era Dios el que le estaba hablando. Que es lo mismo que debemos pensar hoy día. Y ya está todo el pueblo, ¿cierto? Todos los que entendían, le interpretaban la ley, y dice que la gente al final comenzó a llorar. De emoción seguramente, ¿no? Y luego Nehemías añadió, este es el verso número 10, pero antes de eso habíamos leído lo siguiente: por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y el maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo le dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este ha sido un día consagrado al Señor su Dios, ¿no? Este es un día que ha sido consagrado. Es como el día domingo, ¿no? Para algunos el día domingo hoy día es cualquier día. Es el día para ir al mall, es el día para ir a comprar, es el día, ¿cierto? Entonces hemos perdido, los israelitas también lo hicieron y a veces nosotros también lo hacemos, el respeto por un día de dejarlo para estar, ¿cierto?, en la casa de Dios. Y eso sigue sucediendo después con el pueblo de Israel, ¿no? Después se relajaron otra vez, después de esta consagración volvieron a relajarse. Y Dios en su infinita misericordia ahí nuevamente los llama, a veces con dolor. Y luego le dice entonces: no lloren ni se pongan tristes, porque este es un día que lo hemos consagrado al Señor. Bueno, qué más hermoso, y que tal vez no estaban tristes, ¿cierto? A lo mejor estaban llorando de emoción, simplemente, o recordando este momento de reconsagración. Señor, aquí estoy nuevamente, ¿no? Están haciendo un compromiso, este es un compromiso que están haciendo delante de Dios. Cuando alguien hace un compromiso y viene a la iglesia nuestra aquí, no lo hace conmigo. Es verdad, uno lo escucha y uno se alegra, pero uno lo hace con Dios. Luego Nehemías añadió: ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. Qué lindas instrucciones, ¿eh? Generosidad. En el momento de alegría, seguramente muchos tenían y otros no tenían. Nehemías conocía muy bien la realidad, ¿no? Seguramente habían familias que estaban pasando cierta necesidad. Y aquí le dice: compartan, ¿no? Compartan lo que Dios les ha dado. No estén tristes, dice, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hay una canción con esta frase: el gozo del Señor mi fortaleza es. Es una canción. Pero qué linda la frase: no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo, le decían: tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. Y un día santo que es un día apartado para el servicio de Dios. ¿Cuánta falta nos hace darle, no solo en nuestra mente, sino que con nuestro cuerpo también, el tiempo que Dios merece? Así que todo el pueblo, dice, se fue a comer y a beber y compartir su comida, felices, dice, de haber comprendido
lo que se les había enseñado. La palabra de Dios, cuando llega a nuestro corazón, llega a nuestra mente en primer lugar, la procesamos y baja a nuestro corazón, pasa esto. Dice, se fue a comer y compartir, felices de haber comprendido la palabra de Dios. Y eso es lo que hace hoy el Espíritu Santo en la vida de la gente. Aquí en nuestra iglesia tenemos una hermana que viene con nosotros, que es relativamente nueva, pero a mí me asombra porque ella lee mucho su Biblia. De cómo el Señor le ha dado discernimiento para conocer de la palabra de Dios. Y ella viene con nosotros y comparte y opina, y verdaderamente uno ve que ha leído la palabra de Dios y que la ha comprendido. No porque ella sea inteligente, porque cuando vamos como hijos de Dios a la presencia de Dios en oración y además a leer su palabra, Dios nos va a ayudar a entenderla. ¿Para qué? Para nuestro bien. Y eso trae gozo al corazón, como lo trajo también al pueblo de Israel. Obviamente que no es solamente tragarnos esto, no recibirlo. Lo más importante, como dice en el Nuevo Testamento, es que esa palabra uno la pueda ahora obedecer y practicar. Así lo hizo todo el pueblo. El libro de Nehemías, desgraciadamente, termina nuevamente con una lejanía, otro resfrío espiritual del pueblo de Israel, ¿no? Donde Nehemías nuevamente llama, por favor, dice, por favor, no nos apartemos de Dios. Y aquí vale la pregunta entonces, bueno, ¿cómo está nuestra fe post pandemia? ¿No? Yo aliento especialmente a mis hermanos, aquellos que son hijos de Dios, ¿no?, a devolverle el tiempo, o devolverle más tiempo del que le dábamos antes a nuestro Dios. Y Dios se va a alegrar y Dios te va a bendecir. Porque así es Dios. Cuando estamos cerca de Él, Él nos cuida, Él nos guarda, Él nos protege, Él nos provee. ¿No? Pero cuando estamos lejos de Dios, no es que Dios esté con un garrote ahí esperando para castigarte, sino que Él también se entristece porque tú estás alejado. Y si no eres hijo de Dios, o no tienes la certeza o la seguridad de ser un hijo de Dios, como dice el Nuevo Testamento, la manera de hacerlo es aceptando a Jesús como tu Salvador personal. Ese es el camino. Creer en la obra que Dios hizo en Jesucristo. ¿Qué tienes que poner tú? Tu fe. Creerle a Dios. Decir, Señor, yo quiero que tú ahora vivas en mí. Y Dios viene a morar a tu vida en la persona del Espíritu Santo, que es la que está en mi vida también. Por eso yo digo ahora, si alguien me pregunta, ¿tú que eres cristiano? Sí, yo soy cristiano, soy un hijo de Dios, ¿no? En Él está mi seguridad, Él es mi abogado, Él es mi Salvador. Bueno, quería traerle este pasaje. Ustedes pueden seguir leyendo la historia. El libro de Nehemías es muy bonito, como les decía adelante, que habla mucho sobre el liderazgo. Así que yo les invito, y tiene pasajes muy lindos también, que van en el mismo sentido de cuando la gente se aparta de Dios y se acerca a Dios. Y yo hago un llamado, obviamente, a todos, cristianos y no cristianos, que nos acerquemos a Dios, ¿no? Hace mucha falta en el día de hoy. Así podremos pasar los momentos alegres y los difíciles, no en soledad, sino que con la presencia de Dios. Vamos a terminar con una oración. Y también vamos a orar por las necesidades que hayan entre nosotros. Amado Dios, en esta mañana, al terminar este tiempo de leer tu palabra, tan hermosa, Padre amado, que conmueve nuestro corazón, permite que haga nido, que obre en la vida de cada uno de los que estamos escuchando esta palabra tuya. Yo te pido por la vida. Tú conoces mejor la necesidad de cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, o de los que escucharán, Señor, este programa. Bendito Dios, te damos gracias porque tú has sido fiel, tú eres siempre fiel. Gracias, Señor, porque tú nunca mudas, nunca cambias. Perdónanos, Señor, cuando nos apartamos. Perdónanos, Señor, cuando no te damos el lugar y el tiempo necesario para ti.
Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener tu palabra, Señor, como la fuente de nuestra vida. Gracias, Señor, porque a través de ella nos alimentamos cada día. Que esa sea, Señor, nuestra sed permanente en nuestra vida, de buscar tu palabra, de buscar tu dirección. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Perdónanos, Señor, si hemos pecado contra ti. Queremos estar a cuentas contigo. Y, Señor, presento en esta mañana también todas las necesidades que hay en cada una de las personas que está escuchando. Tú conoces esa necesidad de salud, de trabajo, de soledad, de tristeza, tantas necesidades, Padre amado, o necesidades espirituales. Padre amado, hay gente que te está buscando, pero tiene dudas en su corazón, o está luchando en su corazón por conocerte. Yo te pido, intercedo por ellos, Señor. Dejamos todo, Señor, delante de la cruz, y gracias por Cristo Jesús, Señor, que vino para salvarnos. Y gracias, Señor, porque muchos ya le hemos abierto nuestro corazón para que venga a vivir en nuestra vida. Oramos por aquellos que aún no lo han hecho. Y yo te pido que tu Santo Espíritu obre, Señor, en su vida y le hable a cada uno de ellos. Te lo pido y te lo ruego todo en el nombre de Jesús, que vive para siempre. Amén. Amén. Muy bien, un gusto de haber estado con ustedes en este domingo. Que el Señor les bendiga. Y saludos a todos, abrazos y besitos. Adiós.